Bien, pues buenas tardes. Gracias por estar aquí en la puntualidad. Mi nombre es Jorge Ignacio Ibarra Ibarra, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a presentar aquí unas notas exploratorias de un tema que hice con una compañera que se llama la maestra Mayra Janet Flores Ramírez. Se llama El ámbito precientífico en Husserl y Deleuze. Muy bien. Bueno, entonces, este trabajo va a explorar uno de los problemas contenidos en el texto Crisis de las Ciencias Europeas de Husserl, de Edmund Husserl. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí? Bien, particularmente en el pasaje que se refiere a las formas límite como elementos de geometría asociados a la práctica en un ámbito de practicidad, así como otra vía de conocimiento que puede tomarse como perteneciente al ámbito precientífico, como es el de precepto, planteado por Gilles Deleuze y Félix Guattari. El desarrollo de una ciencia o presciencia, guiada por los imperativos de practicidad y perfeccionamiento continuo, resultan en una realidad que requiere ser estudiada a la luz de sus implicaciones para el nacimiento del pensamiento científico, pero también para un campo característico y específico donde se ubicaría el conocimiento empírico popular. Este conocimiento será analizado a la luz de las teorías de Husserl, como ya dije, y de Deleuze, además, de otros pensadores contemporáneos que son filósofos de la ciencia. Destacamos en este trabajo, primero, las repercusiones directas en una producción que se plantea como complemento al conocimiento matemático y geométrico riguroso. Segundo, la construcción de una línea de reflexión en la filosofía contemporánea sobre aspectos difusos o ambiguos que reciben especial atención como fuente de creatividad y perfeccionamiento, que contribuyen a una tradición que alimenta la ciencia. La importancia del tema radica, en mi punto de vista, en las sucesivas críticas, o las numerosas críticas, que se hace desde el aparato científico-técnico de la actualidad hacia cierto tipo de afirmaciones paracientíficas o bien irracionales, las cuales, por lo demás, son ciertamente juicios fundados en la opinión o bien en el afán de manipular la opinión de otros. Sin embargo, se tiene que separar la superchería de un ámbito genuino de conocimiento que se encuentra presente en la vida cotidiana, un tipo de conocimiento orientado hacia el saber, hacer o la creación que no ha requerido el apoyo de instrumentos matemáticos o bien dispositivos técnicos de gran precisión. ¿En qué radica entonces el valor de un ámbito de conocimiento no preciso o precientífico si no hace acopio de los avances tan queridos por el progreso racional? Basaré mi respuesta en la aspiración a una clarificación de la relación entre el conocimiento exacto y el conocimiento precientífico, así como clarificar cuál sea el papel que este último conocimiento generado en un ámbito precientífico puede alimentar nuestros más altos deseos de conocimiento sobre el mundo. Primero, veré las formas límites en Husserl, en Edmund Husserl. Sabido es que Husserl parte para la elaboración de su fenomenología de la preocupación de formular un método que pudiese dar cuenta de la realidad sin perder la capacidad para la abstracción, sin caer por otra parte en un exceso de la misma o bien en el idealismo tal cual. Sabemos también que una fuerte inspiración en Husserl es Descartes o Descartes, quien a través de su formulación del sujeto cognoscente y racional le lleva a replantear cómo es posible tener un conocimiento certero del mundo. Este objetivo trazado en la filosofía moderna lleva, sin embargo, planteado en su inicio un problema, como lo es el de la fragmentación del conocimiento en las diversas especializaciones. Así dice Husserl lo siguiente: la crisis de la filosofía significa, pues, en orden a ello, la crisis de todas las ciencias modernas en cuanto miembros de la universidad filosófica. Una crisis primero latente, pero luego cada vez más manifiesta, de la humanidad europea, incluso en lo relativo al sentido global de la vida cultural, a su existencia toda. Así, la preocupación por la pérdida de la unidad, de la relación con la verdad, agita la Europa del temprano siglo XX. Entre las filosofías escépticas y las filosofías de la verdad, esta distinción la hace el filósofo moravo, atendiendo a este desgarramiento espiritual, nacido precisamente de la pérdida de ese piso que fue el cristianismo. La crisis que Husserl plantea es la explosión de las diversas corrientes científicas que se desarrollarán aceleradamente dentro de las primeras 3 décadas del siglo XX. A la par de este complejo panorama, la atención del creador de la fenomenología se centra
en el método como una manera de volver a unir el conocimiento y ofrecer igualmente eficaz remedio contra el escepticismo. Así también afirmará con cierto tono dramático: las verdaderas luchas de nuestro tiempo, las únicas significativas, son las luchas entre una humanidad ya desmoronada y otra que aún se arraiga sobre suelo firme, pero que lucha por ese arraigo, o lo que es igual, por uno nuevo. Aquí Husserl se pone en pie para defender lo que él considera es un peligro que puede desaparecer Europa, pero aún más, que la humanidad misma pierde el rumbo que el llamado viejo continente ha definido como el camino a orquestar el conocimiento humano, o que guía el conocimiento humano. Husserl ve a Europa como algo más que un continente, con una identidad antropológica. Es más que eso, es una humanidad que se encuentra llamada a expandir un proyecto de racionalidad que no debe perecer frente al desmoronamiento del piso cristiano, mucho menos a otros proyectos que podrían ser calificados como malos, irracionales o peor aún, dominados por una razón perezosa. De tal manera que en esta defensa de la racionalidad moderna, puesto que a fin de cuentas se trata de una recuperación de los presupuestos heredados por el cartesianismo, así como de la Ilustración, propone una profunda reformulación del método filosófico, puesto que por su universalidad debe ser la filosofía quien otorgue esa unidad a las ciencias particulares. Husserl quiere salvar de las ruinas un proyecto de racionalidad que puede erigirse como una muralla contra el escepticismo y la falta de certeza. De aquí que la elaboración de su método descanse en la reflexión de un ego trascendental que extrae de la realidad las esencias. No es mi intención aquí desarrollar toda la complejidad filosófica del método cartesiano, puesto que más bien busco referirme a una etapa anterior a la formulación de dicho método. Una etapa donde Husserl ha puesto un problema fundamental como lo es la capacidad del ser humano de hacerse con una certeza. Sucede, dice, que el ser humano, desenvuelto en el mundo circundante, se ha topado con la necesidad de encontrar la manera de tener un dato permanente de los objetos en el espacio-tiempo, objetos de su experiencia con los cuales se topa diariamente. El mundo de la experiencia de los sentidos, precientífico, es un ámbito en el cual nos desarrollamos intentando de alguna manera que nuestros esfuerzos de manipulación sean ayudados con un esfuerzo de graduación, no con una pureza ideal como lo será en la matemática. Tenemos de esta manera que avanzamos hacia una más o menos recta o más o menos un cuadrado. Lo hacemos al tanteo, como decimos, ¿no? Así que las cosas tienen una identidad que se inscribe dentro de la fluctuación. De aquí se pasa, dirá Husserl, a las formas límite. ¿Qué son? Pues son especies de polos invariantes hacia los cuales tiende una forma, pero que nunca alcanza del todo. O sea, es una recta cada vez más perfecta, pero es como un horizonte que nunca se alcanza. Además, esta forma de conocer se constituye como una herencia sobre la cual buscamos hacer continuos perfeccionamientos. Antes de la matemática y la geometría, somos de alguna manera matemáticos, ya habidos de una necesidad de perfeccionar constantemente. Estas formas límite nos sirven de guía, o bien como el mismo Husserl lo llama, una herencia o tradición que es compartida intersubjetivamente, que nos es dada y sobre la cual podemos hacer variaciones. Triángulos, cuadrados, figuras complejas son pensadas sobre la realidad sensible como formas límite. Lo importante de este ámbito precientífico, donde Husserl ubica las formas límite, radica como el antecedente directo del pensamiento exacto y riguroso de la matemática. Pero, ¿qué ha sucedido con las formas límite y por qué es importante el tomarlas en cuenta? Lo importante de la cuestión es cómo paulatinamente y con la llegada del pensamiento ideal, la ciencia del número y la geometría pura, se ha olvidado de ese fundamento en lo sensible de lo abstracto. La importancia que Husserl da a las formas límite o bien al ámbito precientífico configura uno de los argumentos más claros y necesarios en la historia de la filosofía. Sin esta claridad sobre la raíz del conocimiento científico, o sea, esa raíz en lo sensible, este mismo se pierde en el sinsentido y se encierra en su propia realidad, sin considerar que ese perfecto mundo matemático se encuentra ubicado en un universo infinito que cambia constantemente, o bien, como en la expresión de Husserl, es un horizonte infinitamente abierto.
A fin de cuentas, lo que al creador de la fenomenología le interesa es en sobremanera, señalar que la ciencia matemática, impulsada en el mundo moderno, intentó alcanzar el mundo sensible y su infinitud en una persecución cada vez más exigente en precisión y perfección. Sin embargo, con la física cuántica y la nueva realidad que se abren los descubrimientos de partículas subatómicas, se ha abierto también una crisis de esa ciencia galileana, aunque si bien las ciencias exactas y particularmente la matemática no renuncian a la aspiración de la mensura y la exactitud, como es el caso del cálculo infinitesimal, o bien la materia oscura y el desafío que plantea para su detección y medición. Las formas límite y el ámbito precientífico nos dicen aún hoy, en el siglo XXI, que el infinito es un horizonte por alcanzar, y además que nuestro conocimiento se las tiene que haber en lo cotidiano, con una forma de certeza intuitiva que cada vez descubre nuevos objetos, así como sugerencias de nuevas idealizaciones matemáticas. Pues bien, hasta ahí Husserl. Vamos a ver ahora el precepto de Deleuze. Gilles Deleuze, bueno, dice lo siguiente: en la obra de Gilles Deleuze es patente una preocupación acerca de la inmanencia y todo lo que tiene que ver con la construcción de una filosofía que propone lo virtual como horizonte de libertad. Las fuentes de la filosofía deleuziana, buena parte de ella hecha con Félix Guattari, en algunos buenos tiempos que se entendían y colaboraban, surge de Emmanuel Kant, Spinoza, pero también Nietzsche, Bergson y Hume. Todos ellos unidos por en la visión de Deleuze, por una preocupación hacia la naturaleza y la relación entre sentidos y razón. No hay realmente muchas páginas en la obra de Deleuze dedicadas a la fenomenología. Siendo Husserl, Heidegger y Sartre maestros de su generación, no ocupan un lugar eminente en sus escritos. Aunque si bien sí abundan referencias, particularmente a decir de Stefan Gunsel, a Merleau-Ponty, mismas que podrían haber ocupado un libro de Deleuze sobre este último fenomenólogo. Para Deleuze, alcanzar un conocimiento cierto sobre el mundo tiene que pasar por el filtro de la inmanencia. Para él no tiene sentido la matematización infinita, ni mucho menos construcciones teóricas trascendentales. Si bien su trabajo al lado de Guattari contiene múltiples referencias a Kant, y ya dijimos que a Merleau-Ponty, él tratará de elaborar su trabajo con el método que lo caracterizó a lo largo de su obra. Se oye medio mal, pero decía así Deleuze: hay que hacerle un hijo a un autor filosófico o bien un monstruo, ¿verdad? O sea, algo que no es él, pero se lo vamos a hacer. Entonces, Gunsel advierte que la obra de Deleuze, si bien encuentra varios puntos provechosos en diversos fenomenólogos, por ejemplo Heidegger, a quien sigue en cuanto a su deconstrucción de la metafísica, pero a quien critica su historización y localización del pensamiento en la cultura alemana. A Jean-Paul Sartre, de quien toma la literatura como vehículo de grandes ideas filosóficas, pero es Merleau-Ponty quien ocupa un lugar muy importante en su filosofía. El percepto y el afecto son dos conceptos con los cuales Deleuze aborda el problema del conocer, partiendo de la idea de la realidad como un devenir en el tiempo, inmanente, idea parecida, por cierto, a la de Husserl con el concepto de tierra. Nos vemos afectados continuamente por el exterior. Somos, dice Deleuze, una especie de caja de resonancia de los distintos efectos de la naturaleza. Captamos no las sensaciones, sino los afectos y perceptos. Esto es, captamos aquello que perdura. En una palabra, el percepto será un afecto que extraemos de una sensación o una sensibilidad. Es el artista, en particular el pintor, quien efectúa este proceso de una forma más clara. A diferencia del ámbito precientífico de Husserl, no hablamos de cualquier humano, ¿verdad? Sino aquel humano, ¿verdad?, que tiene una técnica artística, y él es el que capta mejor este percepto. Aún así, si intentamos una aproximación, tenemos como resultado que se trata, tanto en el caso de las formas límite como en el del percepto, de formas de conocimiento intuitivas que parten de una experiencia sensible para la construcción de algo perdurable. A todas luces podría parecer que estamos ante dos cosas muy distintas. Sin embargo, Deleuze hace notar lo siguiente respecto a la fenomenología. La fenomenología tiene que volverse fenomenología del arte,
como hemos visto, porque la inmanencia de la vivencia a un sujeto trascendente necesita expresarse en unas funciones trascendentes que no solo determinan la experiencia en general, sino que atraviesan aquí y ahora la vivencia misma y se encarnan en ella, constituyendo sensaciones vivas. Es mucho lo que se tiene que decir acerca del percepto aún, pero me limitaría aquí a plantearlo como la solución que ofrece Deleuze al problema del devenir. Se trata de una solución que apuesta por la expresión artística y pugna por convertir la sensación en color o construcción de planos para tener una certeza sobre este devenir incesante. En otras palabras, es una manera de tener. Su invitación a que la fenomenología y sus esencias trascendentes tomen una encarnación, aquí la herencia de Merleau-Ponty, aquí, ¿verdad?, Deleuze, y aquí entonces se conecta Deleuze y su precepto en esta encarnación. Sin embargo, es de notar que al igual que con las formas límite, nos las sabemos con una vía de conocimiento que pugna por la consideración de los aspectos sensibles y dinámicos dentro de la elaboración del conocimiento. Para Deleuze, igualmente, el conocimiento contenido en los preceptos une la ciencia con el arte, punto que es claramente rechazado por la mayoría de la comunidad científica. La ciencia no es arte, y el arte difícilmente puede darnos un conocimiento verdadero y certero de la realidad. El bloque de sensación, otro término empleado por Deleuze y Guattari en relación a la pintura en Cézanne, guarda con mucho una encarnación del mundo sensible. En muchos aspectos se maneja como una forma elevada al rango de conocimiento, así como un monumento a la verdad del mundo exterior o bien de la realidad psíquica. Conclusión. Forma límite y precepto son vías del conocimiento que pueden ser consideradas ambiguas por la comunidad científica y bien vale la pregunta. ¿Qué nos aporta un conocimiento difuso y ambiguo en la construcción de nuestro saber sobre la verdad del universo? Sin embargo, existen voces que piden volver a la consideración sobre este mundo dinámico, aparente y efímero, que nos sale al paso en distintas y cambiantes formas. Las formas límite representan un paso necesario en la matematización, así como en la geometrización del espacio, una operación necesaria hacia el conocimiento esencial. Husserl ha asignado con ello a estas formas límite como pertenecientes al ámbito precientífico, mas no las ha elevado a un rango de conocimiento total o certero. El percepto, en cambio, es considerado por Deleuze como una forma legítima de conocimiento que habrá de tener en el arte su expresión última y más profunda. El ámbito precientífico tiene de esta manera dos propuestas o vías que se habrán de explorar en el futuro. Pues la ciencia hoy en día se encuentra ante el desafío de llegar a la comprensión del mundo de lo sensible o bien la forma como un campo nuevo. Así, por ejemplo, para el filósofo de la ciencia Daniel Adler, desde los tiempos de Galileo hasta nuestros días, la ciencia avanza cada vez en esta comprensión de lo emergente o efímero. Tómense en cuenta la teoría del caos, la fractalidad, etcétera, etcétera, o bien la teoría de la forma como una promesa apenas de lo que está por venir. En todo caso, si bien se trata de avances restringidos a un círculo esotérico matemático, es tiempo de pensar la relación filosofía, arte y ciencia en los términos de un conocimiento que avance sobre ese territorio de lo desconocido. En ese camino hará falta, sin duda, tomar en cuenta nuestra sensibilidad y nuestra intuición. Muchas gracias. Bueno, como no tenemos moderador. No es él. No es bueno, nos adelantamos porque estaban ya retrasados. Bueno, tratamos de empezar a tiempo. Y bueno, pues esta fue la participación de Jorge Ibarra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues retomando al principio, Mónica Ramírez. No, pero vamos a retomar el orden. Mónica Ramírez, ¿verdad? De la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bueno, el tema que les voy a presentar se titula El papel del mediador de la ciencia, la tecnología y la tecnociencia en las sociedades de conocimientos. El mundo contemporáneo tiene como una de sus principales características la creciente interacción en distintos niveles, en diversos países y en diversas culturas, en un sentido positivo y negativo.
El desarrollo científico y tecnológico alcanzado por las naciones industrializadas ha producido un empequeñecimiento del mundo y ha obligado a estrechar relaciones entre países, pueblos y culturas muy diferentes y cuyo desarrollo técnico-económico son muy desiguales. Los procesos de globalización parecen llevar consigo una tendencia a la homogeneización en su sentido negativo. En el mundo, este proceso, que hoy puede apreciarse en toda su dramática dimensión, se convierte en uno de los más grandes problemas filosóficos actuales. Esta homogeneización no implica un carácter positivo, o no en todos los aspectos que toca, y es más evidente en la inexistente relación equitativa entre la ciencia, la tecnología y la tecnociencia con las sociedades. Estas no se apropian ni aprovechan siempre o en todos los casos el conocimiento generado por ellas. Y si consideramos que estos conocimientos son bienes públicos, entonces deben ser utilizados para aumentar el bienestar social y para resolver la diversidad de problemas diversos y de preservación de recursos. Al respecto, cito a Olivet, quien señala: a pesar del enorme potencial de la ciencia y la tecnología en muchos sectores sociales de los países iberoamericanos, como en los políticos, gubernamentales, empresariales, de organizaciones ciudadanas y público en general, no se ha logrado una adecuada comprensión de su estructura y funcionamiento, y sobre todo de su capacidad para concurrir eficientemente, no solo en el crecimiento de las economías, sino en la resolución de los problemas que enfrentan las sociedades a escala regional, nacional y planetaria. Cierro cita. La ciencia y la tecnología no están de forma aislada en la sociedad, sino inmersas en ella. Es importante el papel de funcionarios de Estado, de industriales y de empresarios, pero también de los ciudadanos en general, y estos deben tener una mejor y adecuada comprensión de los sistemas de ciencia y tecnología, sin que las comunidades científicas o epistémicas pierdan su autonomía epistémica, pero tampoco que estén al margen de la sociedad. Desde la filosofía política de la ciencia, puedo decir que aunque la relación ciencia-política ha existido desde la antigüedad, afirma Velasco que no se ha consolidado una tradición de filosofía política de la ciencia, o que apenas comienza a consolidarse, diría yo, y se puede atribuir al interés que se guardó de manera casi exclusiva a lo que se conoce como contexto de justificación o interno en el estudio de las ciencias como una de las causas de ello, mayor relevancia que las consecuencias y condiciones externas de la racionalidad científica, que se analizaba bajo una racionalidad restringida. Lo cierto es que muchos filósofos de la ciencia estuvieron interesados en cuestiones políticas también. En realidad es difícil trazar una separación entre ambos aspectos. La relación entre epistemología y pensamiento político, o entre conocimiento y poder, se presenta reiteradamente a lo largo de la historia de la filosofía y del pensamiento en general. Preguntarnos por las razones que favorecieron el surgimiento de esta nueva perspectiva ayuda a comprender mejor su especificidad, aunque podemos encontrar algunas respuestas en la transformación que tiene la propia filosofía de la ciencia en la última mitad del siglo XX. Desde la Segunda Guerra Mundial, pues como sabemos, en poco tiempo han cambiado muchas cosas en ciencia y tecnología y en la reflexión filosófica sobre ellas, en nuestra sociedad y en la naturaleza. Desde aquel momento, la ciencia ha estrechado sus vínculos con la tecnología y con el sistema político. Su condición como hecho social devino más claro, pues los problemas tradicionales del pensamiento político sobre justicia, libertad, legitimidad y democracia se presentan hoy muy estrechamente relacionados con la tecnociencia, la cual se entiende más como una acción, por lo que la filosofía de la ciencia ha ampliado su espectro de estudio, como afirma Alfredo Marcos, hacia cuestiones prácticas, de modo que los problemas clásicos sobre racionalidad y realismo empiezan a ser trabajados bajo la forma de razón práctica y verdad práctica. La filosofía de la ciencia, entonces, asume que la ciencia es acción social, humana, y ha descubierto sus aspectos prácticos ha descubierto también que el conocimiento científico y su aplicación tecnológica tienen que convivir con la ineludible inseguridad, incertidumbre y el riesgo. Y ello ha dado lugar a desarrollar un concepto de racionalidad científica que lo aproxima mucho al de racionalidad política. Por eso también, y como sugiere Echeverría, es necesario contar con una filosofía práctica tecnocientífica para hacer una filosofía de la tecnociencia. La filosofía política de la ciencia surge como la idea de crear zonas de interconexión entre las disciplinas filosóficas que no pueden permanecer separadas, ya como de hecho lo estamos viendo reflejado en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, estudios de bioética o estudios de género o sociología e historia de la ciencia o en ética ambiental,
o sobre racionalidad, modernidad, políticas científicas, etc., y cuyos problemas contienen elementos propios de la filosofía política de la ciencia. Se vuelve cada vez más relevante y necesaria su participación en la búsqueda de solución a problemas globales de la sociedad, y uno de ellos es justamente buscar a través de políticas públicas establecer los mecanismos para que el puente entre el ciudadano común y gobernantes con la ciencia y la tecnología y la tecnociencia se construya. Pues aquellos deben saber mejor qué es ciencia y qué es tecnología y participar tanto en una reflexión en torno a ello, así como en la toma de decisiones. Es ahí donde radica la esencia de las sociedades democráticas, en la participación ciudadana. Desde la apropiación social del conocimiento, podemos decir que el conocimiento debe ser la base para la libertad y la justicia social. Muchos otros filósofos y demás críticos de la actualidad asumen como condición de una sociedad democrática, la cual tiene como categoría primordial la participación ciudadana y específicamente que interactúe con la ciencia y la tecnología o tecnociencia y se beneficia de ellas. La privatización del conocimiento y la existencia de élites de conocimiento con la consecuente exclusión de millones de seres humanos de sus beneficios se ha convertido en una de las formas en las que se redistribuye la forma de poder en el mundo. Amén de la existencia de las otras relaciones de poder, el poder basado en la capacidad de generar y apropiarse del conocimiento se está extendiendo cada vez más y amplía la brecha entre quienes tienen y los que no tienen poder, generando irremediablemente una situación asimétrica en el ámbito social, económico y político. La relación compleja entre ciencia, tecnología y sociedad y el medio ambiente que caracteriza a la sociedad del conocimiento plantea entonces como uno de los desafíos el problema de la exclusión. Existen millones de excluidos del sistema económico y también de los beneficios del conocimiento, y quienes no quedan excluidos están sometidos a fuertes tendencias culturalmente homogenizadoras. El problema de la exclusión es un reto del ámbito político que plantea, entre otras acciones, crear una cultura científica, tecnológica y humanística que fortalezca las sociedades actuales para que puedan aprovechar la ciencia y la tecnología en pro de su desarrollo, mediante formas éticas y socialmente aceptables, encauzar de una manera responsable los efectos de tal desarrollo y comprender la transición social por la que estamos pasando. La exclusión tiene también un aspecto epistemológico, en donde los retos también son muchos. Es aquí en donde parte la idea central de este trabajo, la necesidad de la formación de expertos en mediación y en estudios en ciencia y tecnología, para hacer un vínculo real y efectivo con la sociedad, para promover la idea de una justicia epistémica, como propone Velasco, o democracia del conocimiento como una accesibilidad. La figura de un experto profesional mediador tiene una función bidireccional. Es fundamental como un puente entre ciencia y tecnología y tecnociencia y sociedad y el ciudadano y el medio ambiente. La educación y la comunicación son cruciales para lograr esta vinculación efectiva con la sociedad. Lo anterior implica el desarrollo de una cultura tecnocientífica. En un país, entendiendo por cultura tanto un conjunto de conocimientos relativos a algo y pertenecientes a un grupo social, como, en palabras de Quintanilla, al conjunto de representaciones, reglas, normas y valores relacionados, las formas de comunicación y las pautas de comportamiento aprendidas, que caracterizan a un grupo social en cuestión. Ambas acepciones aplicadas a la denominada cultura científica y a la cultura tecnológica. La apropiación social de la ciencia y la tecnología y la expansión de la cultura científico-tecnológica significa entonces la introducción de representaciones, normas y valores, así como de actitudes científicas y tecnológicas en las prácticas sociales usuales de grupos que no forman parte de la cultura científica y tecnológica de los científicos y tecnólogos. Este fenómeno señala la posibilidad de hibridación de muchas prácticas sociales mediante la interacción e incorporación en unas y en otras de elementos culturales de distintas prácticas, la diversidad de culturas y la pluralidad de mundos. Esto requiere un mayor esfuerzo en comunicación. Desde el ciudadano y hasta el gobernante deben saber mejor qué es la ciencia y qué es la tecnología. Para lograrlo efectivamente es necesario e importante la divulgación de la ciencia por distintos medios, pero se requiere ir mucho más lejos. Es necesario que el ciudadano comprenda más a fondo cómo se genera y se desarrolla el conocimiento científico, con sus virtudes y sus riesgos, que sepa que en efecto las comunidades científicas se aglutinan en torno a constelaciones de valores, de creencias, de intereses, de técnicas, de prácticas, de métodos de decisión, de formas racionales de discusión, pero que también muchas veces se dan confrontaciones irracionales en el seno de esas comunidades y entre ellas.
Es preciso que el ciudadano sepa que esas son las condiciones de generación de conocimiento científico y que en términos generales, las disciplinas científicas han desarrollado formas confiables de aceptar o rechazar creencias, las que generalmente conducen a predicciones exitosas y a la posibilidad de intervenir en la naturaleza y la sociedad. Pero también en ocasiones esas creencias se transmiten al público en forma distorsionada, en especial cuando aparecen intereses económicos o muchas veces los propios científicos tienen creencias sesgadas por esos intereses. La tecnociencia es el tipo de conocimiento dominante en la esfera económica y política y es un poder que se ha propuesto transformar a las sociedades, pero no necesariamente para bien. Por eso uno de los grandes desafíos presentes consiste en democratizar también de alguna manera ese poder tecnocientífico y para ello es muy importante que como considera Echeverría, cito, los valores sociales y medioambientales formen parte del núcleo de la actividad de la tecnociencia, es decir, deben estar presentes en los procesos de diseño y de toma de decisiones. Debe haber siempre representantes de la sociedad o defensores del medio ambiente en el desarrollo de programas tecnocientíficos. Se debe habilitar mecanismos de participación ciudadana en la política científica para lograr una cultura científica y tecnológica, para lo cual es imprescindible el factor educación como una estrategia para el desarrollo de una sociedad integradora que evite la exclusión social. Una forma de control al poder tecnocientífico, reto por demás complicado por lo que ello implica, pero que son los retos necesarios para acceder al conocimiento y en esa medida lograr la democratización del conocimiento como un acceso a él. La sociedad es una fuente de conocimiento fundamental de los actuales sistemas tecnocientíficos, la mantienen fuera de su núcleo. Por eso está claro que la participación ciudadana debe hacerse presente interactuando en el núcleo del diseño de los programas tecnocientíficos. Es necesario desarrollar nuevas capacidades, tanto para personas como para instituciones. No se trata solo de adquirir información y conocimiento, sino de participar activamente en la nueva modalidad de la sociedad, en una apropiación social que se requiere también de una apropiación cultural. Para lograr una participación ciudadana se vuelve relevante divulgar la reflexión de que tenemos derecho a discutir y a cuestionar en cualquier ámbito, y no solo en el académico, sobre el papel de la ciencia, que la gente puede dudar y defender que las preguntas que se plantean son relevantes, y no la consecuencia de falta de conocimiento, son el resultado de vivir y de ser de cierto modo. La idea de una sociedad de conocimiento, como ha planteado Libé, que sea justa, democrática y plural, supone que sus miembros tengan la capacidad de apropiarse del conocimiento disponible y generado en cualquier parte del mundo, aprovechar de la mejor manera el conocimiento que esa misma sociedad ha producido históricamente, incluyendo conocimiento científico y tecnológico y también conocimientos no científicos, como los locales, los tradicionales, y generar por ellos mismos los conocimientos que les haga falta para comprender mejor sus problemas y resolverlos. Tienen la capacidad también de aprovechamiento de conocimientos y saberes tradicionales, avanzar en la construcción de una cultura científica y tecnológica junto con la apropiación crítica del conocimiento por parte de la sociedad. Para ello es indispensable fomentar en todos los ciudadanos la reflexión apoyada en las humanidades y en las ciencias sociales, la participación pública en la definición y evaluación de problemas y propuestas de solución, así como de políticas públicas para una democracia participativa. Para concluir, la tesis central que quiero mostrar en ese trabajo es pues que una condición necesaria para transitar hacia sociedades de conocimientos en plural es el fortalecimiento de una cultura de conocimientos, es decir, la utilización social, creativa y libertaria del conocimiento, fundada en una ética social y ambiental, y para ello la figura del mediador juega un papel fundamental. Para una sociedad democrática es necesario que el ciudadano y gobernante participen de la reflexión acerca de la naturaleza de los sistemas científicos, tecnológicos y tecnocientíficos, sobre su importancia y sobre sus efectos en la sociedad y la naturaleza. En el caso específico de las sociedades multiculturales, especialmente en Latinoamérica y como la nuestra, frente a la globalización y a la llamada sociedad del conocimiento, los retos para construir una cultura científica y tecnológica pues son aún mayores. Se sostiene que para ampliar las capacidades y los funcionamientos de las personas, en el sentido de Amartya Sen, que pertenecen a grupos que han sido excluidos del conocimiento y sus beneficios, y para tomar el camino hacia sociedades menos injustas deben promoverse políticas para que los miembros de esos grupos participen, generen conocimiento y lo incorporen a sus prácticas,
considerando que tan importante es el aprovechamiento de conocimientos científicos y tecnológicos como los conocimientos locales y tradicionales. La inversión en ciencia y tecnología en los países desarrollados o del norte es mayor que en el sur o de países menos desarrollados, y allá se valora, en el norte se valora ese conocimiento como un recurso nacional y propio, ¿no? Y estratégico. En el sur no se valora el conocimiento propio o no se valora de la misma manera. Se importa cuando se necesita de forma no conectada. Esta diferencia de valoración del conocimiento es consecuencia de lo que denomina Arosamena y Suits como divisorias del aprendizaje. La desigualdad de distribución del conocimiento es entonces la clave principal de la diferencia entre norte y sur, entre grupos sociales. El conocimiento es el más poderoso agente de prosperidad y desigualdad. En esa perspectiva, Arosamena y Suits lanzan propuestas de carácter general como la necesidad de potenciar en el sur líneas de investigación orientadas al desarrollo con miras a largo plazo y de carácter interdisciplinar. También creen necesario fomentar la democratización del conocimiento en sus dos versiones, la comprensión de la ciencia y la tecnología y la participación de la ciudadanía en la definición de políticas. Buscar soluciones plurales y colectivas que permitan interconexiones que faltan, por ejemplo, redes interactivas de aprendizaje. Aquí es donde la figura del mediador juega ese papel importante para facilitar o hacer que sucedan ambas cosas. El objetivo debe ser acercar la investigación a la sociedad, dando lugar a condiciones propicias para la adopción de decisiones políticas acorde con las necesidades sociales, las preocupaciones de la población y el progreso general del conocimiento. El mediador entre ciencia y tecnología y sociedad medio ambiente tiene el papel de hacer el puente con esa bidireccionalidad indispensable para lograr una comunicación y una participación efectiva de la sociedad con el sistema de ciencia y tecnología, y así contrarrestarle poder que actúe con responsabilidad, porque aunque ante un panorama de incertidumbre, la responsabilidad de lo que se hace hoy en el mundo en que vivimos debe ser más importante que la predicción y el control que puede tener la ciencia y la tecnología o la tecnociencia. El mediador representa una innovación social para una práctica de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Implica un activismo social que en la bidireccionalidad lleva implícita la misión de permear la idea de que la sociedad es capaz de tomar decisiones que son en muchos casos las direcciones relacionadas con la innovación tecnológica y como usuarios resultan ellos más innovadores. Se trata de aceptar que el conocimiento de esa sección no es peor que los dirigentes y expertos, y que para que exista una relación, una real conexión e integración entre los elementos del modelo de ciencia y tecnología o del sistema investigación más desarrollo más innovación, es fundamental la participación de la sociedad. Entonces, es necesario potenciar a la sociedad con investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, con un modelo de análisis diferente que permita fomentar la democratización del conocimiento, a través tanto en la comprensión de la ciencia, la tecnología y la tecnociencia, como en la participación ciudadana, buscando soluciones plurales y colectivas que permitan las interconexiones faltantes. La figura del mediador juega entonces el papel de facilitador, hace que sucedan ambas cosas, y el objetivo debe ser acercar la investigación a la sociedad, dando lugar a condiciones propicias para la adopción de decisiones políticas acordes con las necesidades sociales, las preocupaciones de la población y el progreso general del conocimiento. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Mónica, a Ramírez. Creo que ha dicho bastante mejor algunas de las cosas que yo tengo por decir. Bueno, pues creo que a todos nos da gusto reencontrarnos. No es muy común encontrarnos la gente que hace filosofía en el norte y en otras latitudes. Nunca pensamos que íbamos a llegar a 6 encuentros. Creo que ahora es una gran ventaja el que en principio no podamos reconocer, como les decía antes, cuando menos facialmente. Todavía no construimos ningún otro proyecto, pero la pasamos bien. El orden quedó un poco mejor. Creo que lo que ha dicho Jorge se vincula con lo que ha planteado Mónica, y bueno, pues yo espero intentar llenar dar algunos retoques a lo que se ha dicho.
buscando la consonancia con el título de racionalidad tecnológica y contextualidad geográfica, voy a referirme a dos anécdotas. A manera introductoria me gustaría comentar dos charlas que, aunque ha transcurrido un lapso de tiempo considerable, aún las tengo presentes. La primera de ellas transcurrió a finales de los 70 en el vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH. Era una tarde, antes de iniciar clases, como era costumbre, algunos de los estudiantes de la licenciatura, cuando llegamos un poco más temprano, nos agrupábamos en torno al maestro Federico Ferrogay, su enorme figura, un día físicamente y emblemáticamente. Un día antes había regresado de la UNAM, en donde había impartido un curso, del que regresaba, por cierto, gratamente impresionado de los alcances intelectuales de los colegas de la UNAM. En el vuelo de regreso, según nos contó, tuve compañero de asiento a uno de los terrazas, accionistas y dueños, entre otras cosas, de Cementos de Chihuahua, quien le comentó que en Chihuahua se avecinaba un cambio importante en materia de industrialización. Se refería, seguramente, a la creación de los complejos industriales maquiladores, para ser más precisos, y le decía Terrazas que los humanistas deberíamos de ocuparnos de las implicaciones que esto tendría en la sociedad chihuahuense. Hasta ahí quedó esa conversación entre el grupo de estudiantes, y bueno, entre la conversación privada entre un inversionista tecnólogo y nuestro más preciado filósofo. Nunca más volvimos a comentar del asunto. La otra transcurrió en 1991 durante el 4º Congreso de Filosofía de la AFM en Chihuahua. En realidad, más que charla, era una entrevista con Jesús Mosterín en los jardines de lo que fue en aquel momento el Hotel Victoria, sede de los ponentes invitados. En los años previos, durante la licenciatura, uno de los libros más leídos en la facultad era el de Racionalidad y Acción Humana de Mosterín. Con su estilo más característico apuntalaba su teoría de la racionalidad como un método, que insistía mucho, y no una facultad. Sus herramientas analíticas le daban a nuestros ojos un rigor inusitado para aquel entonces. Durante el transcurso de la entrevista le preguntaba cómo era posible considerar a Hitler una persona racional, intuyendo ciertos planteamientos, ciertos problemas en su planteamiento. A lo que él me contestó: racionalidad y ética son dos asuntos diferentes. Fue una respuesta tan tajante que me dejó inquieto y con la idea de que algo no iba del todo bien en su esquema. El que un genocida pueda actuar de una manera racional, en la concepción de Mosterín, pues resulta complicado de aceptar. Acerca de la primera conversación de Ferro con el tecnólogo capitalista, la impresión que me queda es que, en efecto, este último, en su advertencia, sugerencia, intuía que la ciudad y la región experimentarían cambios inciertos y que no volverían a ser las mismas, y que los humanistas, lamentablemente, no mostramos el debido interés al respecto, más bien desdén. En relación con Mosterín, al margen de su respetable agudeza, subsiste, como intentaré probar, la necesidad del replanteamiento de su propuesta. La idea es ilustrar de esta manera la necesidad primero de revisar la noción de racionalidad y luego transitar hacia la noción, de una manera rápida, de la racionalidad tecnológica en un contexto caracterizado por una transición acelerada hacia la industrialización, basada en un modelo de consecuencias discutibles. El concepto de razón ha experimentado sin fin de tratamientos e interpretaciones. Una de sus líneas dominantes ha sido la aristotélica, como aquí estuvieron y han expuesto, concebida como la razón instrumental a la cual se acoge la exposición de Mosterín. Está basada en el diseño de un sistema de fines y medios, en la cual quien se asuma como una persona racional hace las veces de un jugador que calcula su mejor estrategia para aumentar las posibilidades de alcanzar sus fines, sin importar en demasía lo que se desea. Aquí podemos identificar un límite o un problema en esta forma de concebir la racionalidad. No hay un examen o una valoración de los fines elegidos, lo cual nos plantea la cuestión: ¿cómo puede ser resuelto? Un aspecto de la solución del problema de lo que podríamos denominar la racionalidad de fines puede encontrarse en Nicholas Rescher en varias de sus obras.
La que tenemos más a la mano es Razón y valores en la era tecnocientífica. En principio, Retscher recurre a la distinción de racionalidad tecnológica y interna y externa, usada ya tipo atrás por Quintanilla y Olivet. La primera tiene que ver con los aspectos, como lo dice, internos de los artefactos o de las tecnologías sociales, y la segunda con las consecuencias de sus prácticas en su entorno. Un aspecto clave de ser racional, en palabras de Retscher, en lo relativo a la tecnología, consiste en evitar las esperanzas exageradas y las expectativas irreales respecto a lo que es el progreso tecnológico. Y es aquí donde vinculamos la racionalidad externa. La gente es racional en lo relativo a la tecnología cuando la usa sabiamente, es decir, cuando la emplea para potenciar los intereses humanos. Lo que la tecnología hace es proponernos oportunidades para el bien. Nos permite hacerlo al intervenir en el curso de la naturaleza, que iría de otro modo para proporcionar y potenciar la calidad de vida en las personas. La racionalidad de medios debe ser complementada con una racionalidad de fines. Okay. Ahora, espero haber sido claro hasta ahí. ¿Es posible hablar de una racionalidad contextual? La intención es trazar el paso de una racionalidad instrumental instalada en las prácticas tecnológicas hacia una racionalidad contextual, en la que además del razonamiento formal al que nos hemos referido antes, podamos incorporar los fines que nos proponemos lograr. Filósofo que recién acaba de llegar ahí a México, a la UNAM, creo que no tiene mucho, Jian Wang, me dice Jonathan, que es un chino que apenas habla español, pero que está muy asociado ahí con Sergio Martínez y compañía, tiene algunas publicaciones, nos sugiere que una teoría de la racionalidad no debe residir únicamente en los razonamientos teóricos. Esto es, los procedimientos representables por las reglas formales de acuerdo con el concepto tradicional de racionalidad, sino que también tiene que ver con los propósitos que los seres humanos intentan lograr y que luego estos factores no lógicos pueden ser no reducibles a los análisis formales. Palabras de Wang, continúo, de hecho, es imposible estudiar hasta agotar todos los factores contextuales del razonamiento. Dice Wang, me es suficiente señalar que la introducción de los factores contextuales a una teoría de la racionalidad es importante y necesaria. Wang continúa, la inteligencia humana no reside en su capacidad de razonar abstractamente, sino en la capacidad de encontrar un tipo de razonamiento adecuado para contextos específicos. Es posible que el aprender en las escuelas las reglas de la lógica sea más difícil que el aprender en la vida cotidiana reglas contextualizadas, tales como las reglas heurísticas. Fin de lo que nos dice Wang. A esta idea se suman otros como Batimer y nos plantea que los mejor equipados para entender la tensión existente entre la racionalidad y la razón dentro de la historia de regiones particulares podrían ser A, quienes han vivido en ellas y se han identificado con ellas como su región nativa, en diálogo con B, o sea, quienes han diseñado o administrado planes que afectan los horizontes vitales de esa región. La meta central sería la evaluación de lo razonable de los cambios sociales y ambientales iniciados por la racionalidad. Una cuestión tan amplia exige la reflexión y conciencia de todos los sectores, como lo ha planteado Mónica, de todos los sectores de la sociedad afectada por esos desarrollos. También podríamos hablar de víctimas tecnológicas. Nos podría prever, pregunta Batimer, ¿nos podría prever la región geográfica un catalizador útil para el inicio de tal programa? Bueno, yo agrego otra pregunta. Ahora, ¿cuáles son los elementos contextuales que hemos de considerar como característicos de una racionalidad tecnológica contextual? En este conjunto de inquietudes se ha ido construyendo
la noción de la cual todos hemos oído hablar, de desarrollo sostenible, que aquí la hemos traducido como sustentable, que términos discutibles, que me parece que su carga semántica no es exactamente equivalente, cuya orientación normativa del desarrollo deberá guiar el trabajo científico, así como el desarrollo y las aplicaciones de las tecnologías hacia innovaciones que respeten los valores fundamentales incluidos en este concepto del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la recuperación de los ecosistemas, la atenuación de los impactos del cambio climático global, la eficiencia energética y la promoción y las capacidades de resolución de los problemas de las comunidades locales. Y al mismo tiempo, la ciencia y la tecnología habrán de proporcionar el conocimiento relevante para comprender el modo en que se vinculan los aspectos a los que se ha referido Mónica también, los aspectos políticos, demográficos, económicos, biológicos, culturales, económicos y ecológicos para lograr esta clase de desarrollo. Las ciencias sociales y naturales, así como las humanidades y las ingenierías, habrán de converger creativamente en el análisis de los problemas que enlazan factores medioambientales, biológicos, físicos y demás. Y que fijarán las condiciones, que a partir de ahí deberán fijarse las condiciones de posibilidades de este desarrollo sostenible. ¿Cómo hacerlo? Retomo el punto de la última parte de las discusiones, de las preguntas de Pereda. ¿Puede el ciudadano de pie ser parte de estas deliberaciones o evaluaciones de fines? Que también se lo planteaba Mónica. Este amigo catalán, Daniel Innerari, tiene un librito bueno, que se llama La democracia del conocimiento. Ha introducido el concepto de ciudadanía científica, con relación a lo que plantea Mónica del mediador, que incluye, con este concepto, derechos y deberes. El derecho a ser informado sobre la ciencia y la técnica, a deliberar y codeducir, pero también, de cierto modo, la obligación de formarse, de entenderse como parte de un colectivo y velar por sus intereses. Siguiendo todavía con Innerarity, la idea, en sus palabras, es pasar de un esquema que consiste en solucionar problemas que iba planteando el desarrollo de la ciencia y la técnica a una reducción o prevención de las consecuencias no deseadas. La política del saber no puede contentarse con actuar con despreocupación y limitarse a reparar a posteriori. Ya no podemos fiarlo del todo a una intervención posterior. En consecuencia, con lo expuesto hasta aquí, una de las partes medulares es construir la posibilidad de implicar a la sociedad civil en los diversos estadios de la investigación, especialmente en la definición de prioridades u objetivos para la financiación. Porque el objetivo de una democracia del conocimiento, planteaba Mónica, consiste en tratar a todos como ciudadanos igualmente responsables de las decisiones políticas, sin que esto suponga anular su diferente competencia. La idea es ir dejando atrás la idea de que la aplicación del conocimiento científico no podría ser otra cosa que indiscutida y útil. En una sociedad del conocimiento aumenta el número de organizaciones inteligentes, investigadoras, que ya no se limitan a ser solo consumidoras, sino que aspiran a ser productoras de saber. Todos queremos aportar, todos nos sentimos en condiciones de poder discutir, de poder analizar, de poder contribuir al desarrollo de ciertos problemas. Ojo, pero tampoco se trata de establecer una especie de mentalidad de cliente frente a la ciencia, como si tuviéramos un derecho a las verdades cómodas. También en una sociedad democrática la ciencia tiene la obligación de decir la verdad a los poderosos, a la opinión pública. La política de la ciencia y la democracia del conocimiento poco a poco se han convertido en un asunto central de esta nueva ciudadanía, sin dejar de trazar la distinción de que la verdad científica y la opinión pública son dos cosas perfectamente distintas. Lo que podemos advertir es que cada vez más la ciencia se convierte en un asunto público en el sentido que es objeto de información por parte de los medios, cuando en ellos, con más frecuencia,
se discuten sus implicaciones éticas o los riesgos de la investigación. La idea central, entonces, para finalizar, radica en ocuparse de los peligros, en consonancia con la invitación del encuentro, de una inflación de expectativas acerca de la tecnología. Por cierto, como en su tiempo lo fue la inteligencia artificial, que ahora vuelve a retomarse con este asunto de la singularidad tecnológica, de que en qué año las computadoras superarán al ser humano y todo lo demás, y que incluso acaba de publicarse un proyecto reciente sobre inteligencia artificial aquí en la UACJ. La evaluación de los objetivos, que en su condición de deseos o necesidades humanas implican representaciones precisas de qué es posible, qué es deseable y qué debe evitarse. Se trata de objetivos cuyo contenido resulta generalmente de la combinación del aprovechamiento de oportunidades prácticas, objetivas, que abren las acciones tecnológicas mismas y la adopción de intereses, valores y fines socialmente amplios. Para lo cual han de considerarse primero los intereses sociales, éticos y políticos de la comunidad en la cual se planifican y se realizan tales acciones. Gracias. Presenta el compañero. Presenta el compañero. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Omar Bacio y soy de la Universidad Juárez del estado de Durango. Y quiero decirles primero que nada, pues muchas gracias por estar aquí todos, ¿no? Y sobre todo que estoy orgulloso, halagado de estar aquí en esta mesa con mis compañeros, con Mónica, con Heriberto y con Jorge. Y que, bueno, hacia grandes rasgos pues puedo decir que me parece interesante lo que han comentado. Y precisamente algunos de los puntos de vista que ellos tienen, pues creo que yo coincido también con ellos y tal vez en lo que ahora diga, pues también, bueno, puedan ver eso, ¿no? Quiero empezar, antes que nada, haciendo referencia a, bueno, no sé si lo conozcan, es un uruguayo muy famoso, tal vez lo tengan en mente, se llama Carlos Pereda, ¿no? Que nos acaba de dar una plática acerca de argumentación y violencia. Y lo que rescato, bueno, son muchas cosas, pero para este fin sería lo que comentaba acerca de lenguaje y que este mismo transmite información y que en ocasiones también al mismo tiempo puede ser información misma, ¿no? Y aparte, pues también se me hace importante lo de que toda comunicación tiene presunciones necesarias para que ésta se ejerza, ¿no? Y ellas pues son, bueno, las voy a repetir porque siento que en la primera es donde entra esto que voy a decir. Él nos comentaba que era la comprensión, la verdad y el valor, ¿sí? Y entonces yo siento que en la comprensión es donde puede caber el tema que voy a decir a continuación. Mi tema se titula La construcción de conceptos científicos de los sentidos a la estructura lógica. Y más que meterme completamente a una estructura lógica tal cual, que lo que yo quiero, lo que yo pretendo con este escrito, ya me dirán ustedes al final si es que lo logré un poco o no, es dar un paso histórico, algo así, acerca de los sentidos hasta una estructura que nos permita entender al mundo sensible y encontrar, pues iba a decir verdad, pero no necesariamente verdad, sino esa información que mencionaba, transmitirla, ¿no? Desde los sentidos hasta un lenguaje lógico que podamos entender tal vez en la construcción de conceptos científicos. Algo que nos adentre más, no solo a quien pueda comprender, a quien haga ciencia, sino, como mencionaban los compañeros, a inmiscuir a todas las personas posibles a una ciencia que podamos comprender, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer mis 72 páginas, no se crean, es poquito. Bueno, hablando de sensorialidad en el ser humano, las percepciones de los elementos que se encuentran en el mundo que nos rodea son pieza clave
para de ahí interpretar y llegar a un conocimiento del que podemos aprender y entender el mundo en el que estamos inmersos. La generación de conceptos tiene una utilidad imprescindible al momento de conocer el mundo. Es por ello importante que las interpretaciones que se hagan de él sean las más dotadas de certeza posible, con un lenguaje que conserve la información obtenida, para así que ese conocimiento generado a través de los conceptos pueda ser de utilidad para quien lo reutilice, ya sea transmitiendo tal información o generando nuevo conocimiento. La anterior es la idea principal que se apoya en el siguiente escrito, argumentando por qué es relevante la expresión lógico-simbólica en la expresión de conceptos científicos. Me baso en algunas ideas de Nancy Nersessian, por ejemplo, o de Molinés, y bueno, así es como pretendo dar este punto que les mencionaba al inicio, ¿no? La percepción como herramienta en la generación de conceptos. Definamos primeramente la percepción como un medio por el cual los seres humanos conciben el mundo observable o sensible. Ya lo decía, creo que Efraín, es decir, el mundo sensible pues no solo es externo, sino interno también, ¿no? Incluso cuestiones mentales pues son sensibles, ¿no? Todo aquello que podamos percibir, a través de sensaciones que se convierta en interpretación de tal mundo, llegando estas a expresarse por medio de un lenguaje preestablecido o un código como el que estoy usando ahora y ustedes están descifrando, en el que se pueden articular tales percepciones con el fin de compartir dicha información. Es entonces la percepción la primera instancia de donde se comienza a estructurar la generación de conceptos, según pienso yo. La percepción da lugar a las interpretaciones de distintos supuestos de los que las ideas, opiniones, pensamientos, etcétera, pueden nutrirse como elementos cargados de información generada como conocimiento, que es lo que hace referencia yo del maestro Pereda, ¿no? El ser humano, por medio de los sentidos, percibe la información del mundo que la rodea y, generando ideas a través de los elementos aprendidos, reorganiza tal información para convertirla en conceptos expresables en un medio simbólico más bien conocido como lenguaje. Tal medio simbólico o conjunto de signos deben ser construidos en consecuencia de las experiencias dadas con el proceso de percepción. Y bueno, el ser humano a través de este lenguaje posee entonces la capacidad de interpretar los enigmas contenidos en los fenómenos del mundo sensible. La importancia del lenguaje para entender al concepto. El lenguaje es una de las fuentes confiables por medio de las cuales el ser humano puede llegar a algún acuerdo mediante la decodificación de tales caracteres como una expresión en común, sea cual sea el lenguaje en el que cierto grupo se esté comunicando. La necesidad de un lenguaje para comunicarnos no puede pasar desapercibida en la interacción de todo ser racional. Ese código en el que el ser humano basa la transmisión del conocimiento es la herramienta para la cual se intercambian ciertos aspectos, ideas, aprendizajes y hasta emociones. Toda esa estructura para entablar tal intercambio de información se ha ido diseñando y reacomodando para propiciar una adecuada, entre comillas, una adecuada comunicación. La estructura básica del lenguaje para poder ser aprendida, transmitida, entendida, etcétera, está configurada de cierta manera en la que se intercambien no solo caracteres de tal código, sino interpretaciones del mismo que connoten ciertas características incluidas en el paquete que el lenguaje en uso proporciona. Para llegar a tal entendimiento es indispensable que las configuraciones ya mencionadas sean estructuralmente adecuadas para lograr ser entendidas por quienes interactúan con ellas. La estructura, la configuración, los caracteres, las connotaciones que se transmiten con tales expresiones se conjuntan en las unidades más básicas del lenguaje y de todo conocimiento humano. A tales unidades las llamaré de aquí en adelante conceptos. Los conceptos son generados dentro del lenguaje y con características apropiadas para ser conductores de conocimiento dentro del mismo. La generación de conceptos parte de antiguas configuraciones que sirven como base para integrarle nuevos elementos que extiendan la utilidad de conceptos anteriores. Los nuevos conceptos se presentan pretendiendo generar una solución a problemas específicos, usando los recursos conceptuales, analíticos y materiales provenientes del contexto cognitivo sociocultural en el que estos son creados. Los conceptos pueden ser unidos o entrelazados, construyendo así una red de conocimiento, actualizando el conocimiento anterior mediante la reunión de los elementos que no eran contenidos en los conceptos base, entre comillas, es decir, de donde viene o de donde se puede mezclar para crear nuevo conocimiento o conocer nuevas cosas.
Es decir, en los conceptos que se plantea extender la utilidad y aplicación del contenido existente y que sirven como guía hacia la generación de otros conceptos. La lógica simbólica como elemento unificador entre percepción y lenguaje. En este caso, entenderemos a la lógica simbólica como aquella rama filosófica que se interesa en el análisis formal del conocimiento, en una expresión de la forma de los objetos contenidos en aquel mundo sensible que ya ha sido mencionado, expresando tal conocimiento de tal forma que se encuentre contenido en un lenguaje lógico simbólico. Con dicha expresión formal estructura el contenido o la información para que en la interpretación del mismo no se dé el caso de atribuir o agregar datos que no son concernientes o necesarios a dicha información. Así es como la descripción lógico-simbólica para generar conceptos científicos del mundo en el que el ser humano está inmerso exige la construcción de objetos de pensamiento que no estén sujetos a interpretaciones y que estén vinculados a las percepciones. Es decir, lo que yo propongo con esto es que, como les decía de inicio, un lenguaje que tenga una estructura lógica y que con ella podamos transmitir la información que de inicio se quiso transmitir, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace 10 años alguien descubrió algo y ahora lo conocemos porque se ha formado un concepto acerca de eso que se descubrió y alguien le ha agregado algunas otras cosas que también pueden ser científicas o no. Sería tal vez a lo mejor un mal ejemplo de esto sería un chisme, ¿no? Por ejemplo. Es decir, la información se va pasando de mano en mano, de boca en boca y se le van poniendo más cosas. Entonces, a lo que me refiero aquí con este lenguaje simbólico, simbólico es ese que contenga la información adecuada o la información necesaria para conocer algo, sin meterle otras cosas. Las expresiones comunicativas que en la actualidad utilizamos para transmitir ideas no siempre fueron de la misma forma que ahora lo son. El ser humano ha tenido que atravesar ciertos procesos de experimentación con los que se ha logrado generar dichos medios para que existan formas de comunicación como las que hoy en día utilizamos, desde la cotidianeidad hasta la cientificidad o especificidad de algo en específico. Todas ellas con el objetivo de transmitir información y hacernos entender y comprender cierto conocimiento por medio de un conjunto de símbolos que se organizan en el lenguaje. Es decir, no pretendo que sea un lenguaje especializado, sino un lenguaje, como decía al inicio, que podamos comprender, que pueda comprender quien hace ciencia y que no está acostumbrado a hacer ciencia, pero que al mismo tiempo, como haciendo referencia a lo que decían los compañeros, pues incluir a todo el mundo en ese interés de hacer ciencia, ¿no? o de generar mejor conocimiento. Un lenguaje especializado es el que ha dado ese lugar para la expresión que guarda el conocimiento del mundo sensible, desde la elaboración de los símbolos hasta la estructura que estos tienen para poder ser aplicados de cierta forma en la transmisión de conocimiento. Algunas expresiones simbólicas, pictóricas por ejemplo, han expresado en sí mismas una ambigüedad, ya que tal vez para un sujeto representen una cosa totalmente distinta que para otro, inclusive si estos son cercanos entre sí. Sin embargo, una expresión simbólica que sin dudarlo carece de posibilidades para ser interpretado ambiguamente, o es lo que creo yo, o de una forma errónea, es la que podemos encontrar en el lenguaje lógico-simbólico, es decir, en esta estructura que transmite información. El lenguaje lógico-simbólico es una expresión por medio de la cual el conocimiento ha encontrado el modo de hacerse entender entre la comunidad en la que se expresa tal lenguaje y por medio del cual se comparte información que puede ser entendida por todo aquel que comprenda lo que cada símbolo utilizado en dicho lenguaje contenga como información. Por ejemplo, el español, ¿no? Que ahora lo estoy hablando, no sé si bien o no, pero me están entendiendo. Eso espero. El lenguaje lógico-simbólico representa una oportunidad de carácter científico de poder describir de forma matemática las relaciones estructurales entre los fenómenos sensoriales. De forma matemática, pues es dar esta estructura que había mencionado, ¿no? Es decir, aquellos que son contenidos en el mundo que nos rodea y que son objeto de interpretación por el ser humano. La mera observación, el proceso inicial de cualquier conocimiento, otra vez es lo que yo pienso, es una medida arcaica pero indispensable para obtener ciertos datos medibles y por tanto matematizables, de la forma como lo acabo de mencionar, provenientes de este mundo sensible. Esta interpretación sensible
proporciona elementos para obtener aprehensiones cualitativas de los objetos percibidos por el ser humano y de ellos se puede realizar una expresión cuantitativa, dado que las percepciones cualitativas que recibimos del mundo que nos rodea están vinculadas a cantidades que en él observamos. De esta forma, el ser humano puede realizar operaciones deductivas de los objetos que se observan en el mundo sensible, llegando a resultados a través de otros, logrando que la interpretación de dichos objetos se acerque a la información del elemento percibido. Eso da lugar a que a través de un lenguaje, en este caso el lenguaje lógico-simbólico que menciono, la información contenida en el mundo pueda ser expresada apoyándose en la experimentación, afianzando la autenticidad del conocimiento en elementos deductivos. Y en la solidez de este lenguaje lógico-simbólico a través de un rigor matemático, llegando a expresar conclusiones más acercadas a la primera percepción. Es así como las operaciones y los principios matemáticos contenidos en el lenguaje lógico-simbólico dan paso a una experimentación aplicando tal lenguaje al conocimiento, logrado mediante las percepciones del mundo sensible. Es a través de la mencionada experimentación del mundo sensible de cómo el proceso de expresión mediante el lenguaje lógico-simbólico se establece como en un lenguaje para transmitir información propiamente, conservando la información y continuando la generación de conocimiento útil. Conservando me refiero a esa información que desde un inicio se obtuvo, se pensó, se percibió y trasladarla, como les decía, en el momento presente, ¿no? Que se está interpretando o que se está expresando. Es así como a través de los vínculos ya mencionados, el lenguaje lógico-simbólico aplicado a los objetos percibidos del mundo sensible se aproximan las percepciones contenidas en las expresiones iniciales de la información. El éxito del lenguaje lógico-simbólico se debe ante todo a tal proceso de expresión. Y bueno, como les decía desde el inicio y se los mencioné otra vez, pues este lenguaje simbólico pretendo que se aplique a cosas en general, ¿no? Digo, por ejemplo, ahora los símbolos que utilizamos, como las letras que escribimos, que están impresas en esta hoja, en algún momento fueron ciencia y estudiados bueno, no es que ahora no lo sean, ¿no? Pero digo, fueron desconocidos y estudiados científicamente y se transformaron de alguna forma que ahora la mayoría de las personas lo conocemos y los podemos interpretar. Sabemos que una A es una A sin preguntarnos cómo es que se creó esa letra, por ejemplo, ¿no? Y algunas de las cosas que ahora estamos descubriendo y que son ahora científicas, pues entre comillas, es decir, que lo estudian algunos cuantos o algunos especialistas, creo que en algún futuro pues también serán así como este lenguaje, es decir, que todos lo podemos manejar o estará al alcance de la comprensión de muchas personas, si no es que de todos. Y aquí termino por ahora. Gracias.